Bienvenidos a el segundo CIPAS del curso de Geopolítica y Desarrollo Humano. Les habla Emerson Oyola, yo soy el director y tutor del curso. Hoy es 20 de octubre del 2025. El objetivo de este espacio es resolver todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan relacionadas con el desarrollo de la tarea 3 que actualmente estamos trabajando y que tiene fecha de cierre el próximo lunes 27 de octubre. O sea que todavía estamos a tiempo para organizar el trabajo, para realizar los reportes en el foro, para que estos puedan ser retroalimentados. Recuerde que esto es una actividad colaborativa que básicamente consiste en organizar unos indicadores de desarrollo humano. Recordemos entonces que el tema central de esta actividad, de este resultado de aprendizaje que estamos trabajando, tiene que ver con la comprensión del desarrollo humano y la geopolítica contemporánea. ¿Cómo afecta la geopolítica contemporánea todos estos aspectos que ya nosotros conocemos, que tienen que ver con la ubicación, con los recursos, al desarrollo humano, a la calidad de vida en términos generales de las personas? Recordemos que hoy en día nosotros vivimos en un mundo interconectado, que lo que pasa en un país termina repercutiéndoles a otro. No solamente en lo que tiene que ver con la parte comercial, con las crisis financieras, con las crisis económicas que se tienen por todo el mundo, sino también con lo que tiene que ver con los temas de geopolítica. Como hemos hablado en encuentros anteriores que les he comentado, que toda esa cuestión geopolítica que ocurre en un determinado lugar del planeta termina afectándonos a todos. Entonces vimos, por ejemplo, cómo nos terminó afectando la guerra en Ucrania a la economía colombiana. Vimos, por ejemplo, cómo actualmente el conflicto en Gaza terminó afectando de tal manera a los colombianos. De alguna u otra manera, ¿cierto? Por la posición que obtuvo o que asumió en nuestro gobierno en este caso, que implicó terminar relaciones, por ejemplo, con Israel, qué repercusiones económicas va a terminar teniendo esa parte en la economía colombiana. Todas esas tensiones, por ejemplo, que hay actualmente entre Estados Unidos y Venezuela, todo eso son aspectos de la geopolítica contemporánea que terminan afectando la economía y si terminan afectando la economía, terminan afectando el desarrollo humano de las personas. Porque aunque hemos dicho que no se puede equiparar la parte económica solamente con el desarrollo humano. Sin esa parte económica no puede haber desarrollo humano. ¿Y por qué sin la parte económica no puede haber desarrollo humano? Porque de ahí es que salen los recursos para la salud, para la educación y en términos generales para todas esas inversiones que implican un mejoramiento en la calidad de vida de las personas. ¿Qué relación existe entonces entre la geopolítica y el desarrollo humano? Miremos entonces que todos esos temas de geopolítica que les acabo de mencionar, por ejemplo, las guerras y conflictos armados que provocan crisis humanitarios y pobreza, como lo que vimos por allá en la Franja de Gaza, como lo que vimos o estamos viendo por allá en Oriente Medio, por allá en Israel, Ucrania. Todos esos conflictos armados terminan provocando crisis humanitarias que terminan generando pobreza y que por ende terminan afectando el desarrollo humano. O sea, es muy difícil uno medir, por ejemplo, los indicadores de desarrollo humano actualmente por allá en Gaza, ¿cierto? Donde esa gente no tiene ni que comer, no tiene dónde dormir, no tienen acceso a servicios. Terminen como todos esos conflictos que tienen que ver con la geopolítica terminan afectando el desarrollo humano. Las crisis migratorias, cómo afectan esas crisis migratorias, los países que reciben esos migrantes terminan afectándole la economía y también terminan afectándole el desarrollo humano. El acceso desigual a recursos estratégicos, por ejemplo, la educación, la salud, el empleo y en términos generales la calidad de vida de la población. Yo podía explicar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el desarrollo humano en el caso colombiano. ¿Por qué tenemos nosotros ese índice que es relativamente casi que medio, diría yo, dentro de los
países que nosotros tenemos que analizar. Si nosotros vemos, por ejemplo, Colombia tiene un índice de desarrollo humano de 0,77, es muy bajo comparado con la de otros países, ¿cierto? Y esto, en términos generales, podía explicar esa situación. O sea, esos conflictos armados que nosotros estamos viviendo, la corrupción, toda esa problemática interna que nosotros tenemos, termina afectando esos indicadores de desarrollo humano. Y así podía explicar yo, por ejemplo, por qué a pesar de que Colombia y países como Brasil, que tienen un mismo indicador de desarrollo humano, por ejemplo, Brasil, ¿por qué podía estar por encima de Colombia? Segura, de pronto tiene otras condiciones que la afectan, que puede terminar provocando que yo coloque a Brasil por encima de Colombia en desarrollo humano, a pesar de que tengan el mismo indicador. Recordemos qué es eso del desarrollo humano entonces. Tenemos que tener en cuenta que este concepto va más allá del simple crecimiento económico, que se centra en ampliar las oportunidades y capacidades de vida de las personas. Considera tres aspectos importantes que son la salud, la educación y el nivel de vida. Salud, educación y nivel de vida que se mide a través del PIB per cápita. O sea, este desarrollo humano mide estas tres dimensiones. El índice de desarrollo humano que nosotros vamos a analizar es un indicador que fue creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tiene como objetivo medir el progreso de los países en términos de bienestar. ¿Cuáles son los tres componentes que tiene en cuenta este indicador? Lo que tiene que ver con la salud, que hace referencia a la esperanza de vida al nacer. Años promedios y esperados de escolaridad representan lo que tiene que ver con la educación y el PIB per cápita representa lo que tiene que ver con el nivel de vida. Entonces, ese índice de desarrollo humano conjuga estos tres elementos. Salud, que se mide por la esperanza de vida al nacer. Educación, que se mide por los años promedios de escolaridad. Lo que tiene que ver con el nivel de vida, que se mide con el PIB per cápita. Esos tres elementos permiten desarrollar este indicador de desarrollo humano para los países. ¿Cómo se clasifica? Entonces, aquellos países que tengan un alto desarrollo humano son los que tienen ese indicador que está entre 0 y 1. El indicador está entre 0 y 1. Entre más cercano a 1 estés, se puede decir que tiene un alto desarrollo humano. Y entre más cercano al 0 estés, tiene un bajo desarrollo humano. Entonces, ese es uno de los indicadores que nosotros vamos a analizar en esta actividad. Miremos cuáles son esos indicadores socioeconómicos clave que vamos a considerar para desarrollar más adelante la matriz con esos cuatro grandes categorías. Los indicadores socioeconómicos son los siguientes: el Producto Interno Bruto, digamos que me permite medir a mí el tamaño de la economía, representa la producción total de un país, de los bienes y servicios finales. El PIB me representa a mí el tamaño de la economía. Con este indicador del PIB es que yo mido básicamente lo que tiene que ver con el desarrollo económico. Cuando hablo de desarrollo económico es que la economía está creciendo, es decir, que el Producto Interno Bruto de un año comparado con otro presentó una variación positiva. Ese indicador del PIB me permite medir a mí todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico. Si yo tomo ese Producto Interno Bruto y lo divido entre la población de un país, obtengo otro indicador que se llama el PIB per cápita. Ese PIB per cápita entonces mide el ingreso promedio por habitante relacionado directamente con el nivel de vida. Permite comparar entre países con diferentes poblaciones. El dato de PIB per cápita me permite a mí determinar el poder de consumo de esa economía. Una economía con un PIB per cápita más alta se supone que es una economía que tiene un poder de consumo mayor que otra con un PIB per cápita menor.
Otros de esos indicadores socioeconómicos claves son lo que tiene que ver con la población y tasa de fecundidad. La población, pues, es el tamaño total de habitantes de un país. La tasa de fecundidad es el número promedio de hijos por mujer. En materia económica, se puede decir que una tasa de fecundidad alta no es buena. No es buena porque entre más hijos tengan las familias, implica que hay que invertir más recursos en todo esto, lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Entonces, un país con una tasa de fecundidad menor se considera un país con condiciones de vida mejores a otro que tenga una tasa de fecundidad más alta. Profe, perdón, yo lo interrumpo. Cuéntame. ¿Me escucha? Sí, Ahí señor. con el tema de la tasa de fecundidad, ¿sí? Yo había escuchado, por ejemplo, la preocupación que tienen tantos países con el envejecimiento de la población, ¿no? Sí. Digamos, porque también tener pues, población significa mano de obra disponible para trabajar. Entonces, de cierta manera, pues eso también impacta también en el desarrollo, en ese crecimiento de la economía, ¿no? ¿O cómo jugaría ahí ese papel de la cantidad poblacional en la mano de obra, que es en el factor que es donde más implicaría, ¿no? Sí, ¿sí me hago entender? Sí, sí, claro. Sí, es que de hecho podemos mirarlo desde esos dos ángulos, ¿es cierto? Y Ajá. es válido el análisis que tú haces. Un país con una tasa de fecundidad baja implica que es una población que puede tender al envejecimiento mayor que otra que tenga una tasa de fecundidad alta, ¿cierto? Entonces hay que mirarlo desde esos dos aspectos. Y no solamente tener en cuenta ese índice, por eso es que hay que comparar las otras variables, por ejemplo, el PIB per cápita, para yo tomar las decisiones de cómo clasificar a los países, por ejemplo, en términos de calidad de vida. La esperanza de vida al nacer, que refleja los años promedio que se espera que vive una persona. Este es un indicador de salud y bienestar relacionado con acceso a servicios médicos, nutrición y condiciones de vida. El acceso a agua potable, que mide el porcentaje de la población con disponibilidad de agua potable segura. Este también está relacionado directamente con la calidad de vida y la salud pública y la equidad social. Y por último, el índice de desarrollo humano. Es un indicador integral que combina salud, que tiene que ver con la esperanza de vida, la educación con los años de escolaridad y el nivel de vida que tiene que ver con el ingreso per cápita. Entonces, con esta información yo voy a construir unos rankings. Son 4 los rankings que ustedes deben construir. El de calidad de vida, que incluye variables como acceso a servicios básicos, educación, salud, empleo. El de desarrollo humano, que se mide principalmente con el índice de desarrollo humano. Ya sabemos que combina educación e ingresos. Y en todo esto que tiene que ver con desarrollo humano, esos países nórdicos son los que van a la cabeza a nivel mundial. Países nórdicos, Suecia, Suiza, Noruega, Dinamarca, son países que generalmente presentan un alto índice de desarrollo humano. El poder de consumo, que está relacionado con el ingreso disponible de la población y su capacidad de adquirir bienes y servicios. Este poder de consumo lo mido generalmente con el PIB per cápita. Y por último, el desarrollo económico, que considera el tamaño de la economía, en este caso el PIB. El desarrollo económico lo puedo yo medir con ese indicador del Producto Interno Bruto. Para yo justificar la posición que ocupa cada país en esos rankings, entonces debo tener esas estadísticas del PIB, del índice de desarrollo humano, de la esperanza de vida, el acceso a servicios, etcétera. Por ejemplo, Noruega, que tiene un índice de desarrollo humano de 0,961, justifica su alta posición de desarrollo humano. Es uno de los países con un índice de desarrollo humano más alto.
Y también debo utilizar datos cualitativos para yo interpretar esos datos. Por ejemplo, lo que yo le decía del caso colombiano, porque nosotros tenemos ese indicador de desarrollo humano relativamente bajo comparados con otros países. Entonces ahí tendría yo que entrar a explicar otros aspectos que podrían influir en ese indicador, aspectos sociales, políticos, problemas internos. Puede darse el caso de un país que tenga un alto PIB per cápita, pero desigualdad social marcada que reduce la percepción de calidad de vida. Si ustedes miran los ejemplos, el ejemplo de los 20 países, por ejemplo, ahí nos vamos a encontrar el caso de la India. Ustedes miran, por ejemplo, la India tiene de los PIB más grandes de los 20 países comparados. El Producto Interno Bruto de la India es uno de los más altos, pero si miran el indicador de desarrollo humano, es uno de los más bajos. Entonces miren que ahí nosotros podemos apreciar exactamente que no existe una correlación directa entre el crecimiento económico, es decir, el desarrollo económico y el desarrollo humano, por lo menos en este país. Caso diferente a lo que ocurre por allá en los países nórdicos. Entonces sí, nos queda claro cuál es toda esta parte contextual que yo debo utilizar para realizar la construcción de los rankings. Recuerda que son 4 rankings Duvernay que debes diseñar. En la guía solamente les aparecen 3 en el ejemplo, pero ustedes deben incluir uno más, o sea, son 4. El ranking de poder de consumo, calidad de vida, desarrollo económico, desarrollo económico, poder de consumo, desarrollo humano y calidad de vida. Estos son los 4 rankings que ustedes deben elaborar con base en la información que se les suministró. Vamos a mirar un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo estos datos, muy parecido a lo que ustedes tienen en la tabla, y me piden clasificar a estos países, clasificarlos con base a estos 4 rankings: calidad de vida, desarrollo humano, poder de consumo y desarrollo económico. El ranking de desarrollo humano, digamos que ese es uno de los más obvios de la información que se les suministra, y ustedes lo van a medir con este índice de desarrollo humano. Con el dato del índice de desarrollo humano vamos a clasificar a los países para ubicarlos aquí en el ranking de desarrollo humano. En este caso yo tengo 15, por eso los ubico aquí del 1 al 15. En el caso del ejercicio que estamos desarrollando para esta actividad son 20. Importante al elaborar esta matriz, verificar que no se repitan, que no queden casillas en blanco, como es uno de los errores más comunes, posiciones que se repiten o que falta alguna. Si, por ejemplo, llega a darse el caso, como la actividad que se le está planteando, que hay, si ustedes miran el índice de desarrollo humano de Colombia, es el mismo el de Brasil, en este caso 0,77. ¿Qué otro criterio utilizaría yo para clasificar, por ejemplo, a uno por encima del otro? A ver. Si los dos tienen el mismo índice de desarrollo humano, ¿qué otro criterio podría utilizar para colocar a uno por encima del otro? Índice de desarrollo humano, pero es que el índice de desarrollo humano ya tiene todos los criterios, ¿no? Porque educación entraría ahí en ese mismo índice, el nivel académico, por ejemplo. Correcto, pero con base en la información que se les está suministrando. Recuerden que la información que nosotros les estamos suministrando es la siguiente: el PIB per cápita, la población, la esperanza de vida, la tasa de fecundidad, el acceso al agua potable y el índice de desarrollo humano. Estos son los datos que les estamos suministrando. En este ejemplo que yo tengo, no hay países con el mismo índice de desarrollo humano, pero en el que está trabajando en la guía, sí hay dos. O sea, Colombia y Brasil aparecen con 0,77.
¿Qué otro criterio podía utilizar yo, por ejemplo, para colocar a Colombia por encima de Brasil o a Brasil por encima de Colombia? A ver. ¿Cuál podía ser con base en estos datos? Miren que el índice de desarrollo humano incluye tres conceptos: salud, educación y el los ingreso. ingresos. Sí, señor. Los ingresos, ¿cierto? El per Yo no tengo los cápita. datos de salud ni de educación, pero sí tengo este dato del ingreso, que es el PIB per cápita. Entonces yo podía tomarme también como referencia cuál de esos dos países tiene un PIB per cápita más alto, de acuerdo a esto que yo tengo aquí. Sí, profe, es que le había entendido mal la pregunta. Ya le comprendí. El otro sería el acceso a agua potable, por ejemplo, que también es un indicador de, se puede meterlo yo por la parte de desarrollo humano, pero creo que los dos tienen también el mismo. Entonces, el criterio que podía utilizar ahí es el PIB per cápita, aunque como decimos, el ingreso no necesariamente determina el desarrollo humano, pero si yo voy a determinar un criterio para justificar, porque yo debo justificar la posición que le voy a colocar a uno y a otro, y si los dos tienen el mismo índice de desarrollo humano, yo debo especificar por qué coloco, por ejemplo, a Brasil en la posición 10 y a Colombia en la 11. Entonces puedo tomar como referencia este otro indicador, y de eso se trata el análisis. Construyo entonces los rankings de calidad de vida, desarrollo humano, poder de consumo, desarrollo económico, asignándoles una posición, en mi caso del 1 al 15, en el caso de ustedes del 1 al 20, tomando como referencia estos datos. Yo, por ejemplo, miro aquí el índice de desarrollo humano, el más alto en este caso lo tiene es Noruega. Noruega en este caso es el país que tiene un mayor índice de desarrollo humano, seguido de Suecia. De hecho, los dos son países nórdicos. Entonces, acá deberían figurar así, debería figurar primero Noruega y segundo Suecia en desarrollo humano. Humano, efectivamente, el 1 está Noruega y efectivamente el 2 está Suecia. El ranking de poder de consumo lo mido con base en el PIB per cápita. Entonces me voy acá al dato del PIB per cápita y con base en este dato clasifico a los países en el ranking de poder de consumo. Tenemos que en mi ejemplo de los países, de los 15 países, el mayor PIB per cápita lo tiene, en este caso sería también Noruega. Australia, ¿no? 93. Australia tiene 66, Noruega tiene 0.93 mil. Estos son en miles de millones. Entonces sería también Noruega en poder de consumo. Efectivamente, Noruega ocupa el primer lugar también en poder de consumo y segundo Australia. Y con base en esos datos, así clasifico yo a los países con relación al poder de consumo. Entonces, poder de consumo, el PIB. Desarrollo humano, el índice de desarrollo humano. Desarrollo económico, con base en el Producto Interno Bruto. En este caso, el PIB.
Con base en el PIB, clasifico yo a los países en lo que tiene que ver con el desarrollo económico. La calidad de vida ya sí se asocia a otros criterios que ahí sí debo yo conjugar variables como la esperanza de vida y el acceso a servicios públicos, la fecundidad. O sea, aquí debo mezclar criterios y debo tener en cuenta, uno, este acceso a agua potable, la tasa de fecundidad, incluso la esperanza de vida. Aquí sí debo tener en cuenta varios criterios para yo clasificar a los países en lo que tiene que ver con calidad de vida. Ya teniendo entonces esta clasificación, teniendo en cuenta cada uno de los criterios que les mencioné, debo justificar la posición que ocupa cada país. ¿Por qué le asigno a un país esa posición por encima de otro? Y esa justificación la puedo hacer yo en términos absolutos o en términos relativos. Por ejemplo, aquí yo te tengo un ejemplo de cómo puedo justificar yo, por ejemplo, el caso de Canadá. Vemos que Canadá ocupa el puesto 4 en calidad de vida, gracias a su alta esperanza de vida, que es de 82,2%. Tiene un 100% de acceso a agua potable, que refleja excelentes condiciones de salud pública y bienestar. El desarrollo humano ocupa el puesto 4 porque mantiene un IDH de 0,929. Es un indicador elevado que demuestra un equilibrio en salud, educación e ingresos. Su PIB per cápita es de $54,000, lo que justifica el puesto 3 en poder de consumo, evidenciando un alto nivel de vida en este sentido. Además, con un PIB total de $2,2 billones, ocupa el puesto 3 en desarrollo económico. Impulsado por una economía diversificada, tecnología, energía, servicios, la baja tasa de fecundidad, que es de 1,4 hijos por mujer, también contribuye a la estabilidad demográfica de este país. Entonces, miren que así debo especificar yo, justificar primero la posición de cada país, por qué le asigno esa determinada posición a ese país en ese ranking. Y así lo debo hacer yo para en el caso de ustedes son 20. Y al final puedo tomar una conclusión general. Una conclusión general que tiene que ver, por ejemplo, con los países más desarrollados, tienen unos indicadores más altos, ahí pueden incluir todo, ahí pueden en esa reflexión también meter la parte de la geopolítica. Ese digamos que sería el segundo punto de la guía. Realizar la clasificación, posteriormente realizar la justificación. ¿Tienes alguna duda con esa parte, Duvernay? No, profe, te estoy entendiendo. Confirmaste la asistencia en campo, Duvernay, al CIPAS. Profe, aún no, como te dije, estaba saliendo de la oficina, apenas estoy llegando a casa. Ya entro y acepto ahí ¿qué? La asistencia. Listo, ¿me confirmas, por favor? Entonces, como les decía, desarrollo mi matriz con estos 4 categorías. Recuerden que hay que anexar a la guía la de desarrollo económico, en la guía específica, que son 4, pero en la matriz que está en la guía les aparecen 3. Ustedes deben anexar la otra columna que tiene que ver con el desarrollo económico. Desarrollo humano, poder de consumo, desarrollo económico.
Calidad de vida, desarrollo humano, poder de consumo, desarrollo económico, perdón. Estas cuatro categorías. Para el ranking de desarrollo económico, tomo como base el Producto Interno Bruto. Para el ranking de poder de consumo, tomo como base el PIB per cápita. Para el ranking de desarrollo humano, tomo como base el índice de desarrollo humano. Para el ranking de calidad de vida, ahí debo hacer una conjugación de diferentes criterios. Puede ser la tasa de fecundidad, la esperanza de vida, el acceso a servicios. En este caso, el acceso a servicios tiene que ver con el acceso al agua potable. Entonces, otra cosita, yo aquí acordándome en este tema de calidad de vida, en ese indicador que usted decía, el tema de ahorita de la conservación del medio ambiente, no se había incluido dentro de esos criterios, dentro de esos factores, o estoy equivocado, me corrige. Digamos que puede justificar. El problema es cómo medir eso. De pronto, países que tengan políticas más claras establecidas en ese sentido pueden influir en mejor calidad de vida de las personas. Y eso precisamente es lo que se aprecia en todos esos países que son ejemplo y modelo en este sentido, que son los nórdicos que siempre mencionamos, de Noruega, Suecia, Dinamarca. Habría que mirar cómo metemos nosotros ese indicador ahí para que nos permita establecer ese ranking de calidad de vida. Pero sí, en la justificación tú podrías meterla, ¿cierto? Lo que decíamos al principio, a pesar de que este índice de desarrollo humano se mide con el índice, perdón, el ranking de desarrollo humano se mide con el índice de desarrollo humano, puede darse el caso de países que tengan un mismo índice de desarrollo humano. Entonces ya debo establecer otros criterios para colocar a uno por encima del otro en este ranking. La tercera parte, o segunda, por decirlo así, la segunda es, la primera, analizar la tabla, segunda, construir el ranking, tercera, realizar unos gráficos de barras. Ustedes van a escoger 5 países. Pues ideal que esos 5 países pueden ser de diferentes continentes. En el caso que ustedes tienen, sería ideal que cojan, por ejemplo, uno de Sudamérica, otro de Norteamérica, uno de Asia, otro de Europa, uno de África. Creo que en el eje, en los datos que ustedes están trabajando, no aparece ningún país de por allá de Oceanía, como Australia. Ya no aparecen esos datos. Entonces pueden escoger esos 5. Uno de Sudamérica, uno de Norteamérica, Europa, Asia y África. Y con base en eso van a construir las gráficas. Las gráficas les piden graficar, por ejemplo, el PIB per cápita. Ya confirmé el CIPA. Listo, ya confirmaste la asistencia. Sí, señor. Entonces, miren que si, por ejemplo, yo aquí, vamos a escoger Arabia Saudita, Australia, Canadá, Corea, coger Marruecos, ¿cuántos van ahí? Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a coger a Noruega. 5 países. Con base en esos 5 países, yo puedo realizar una gráfica. Entonces,
Entonces, escogen los 5 países y realizan la gráfica de barras, con base en los criterios que les están explicando. Dejándose la gráfica. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, Dureney, hasta aquí? Lo que tienes que hacer. Estaba prestando la atención ahí a la gráfica. Dice que es una gráfica de barras, profe. ¿Me explica mejor ahí lo de la gráfica? No le comprendí bien. Sí, hay que hacer una gráfica, les piden hacer diferentes gráficas, ¿cierto? Gráficas de barras, teniendo en cuenta, van a escoger 5 países. 5 países que, como les decía, esa gráfica después nosotros los vamos a ubicar en una especie de mapa mundial. Entonces, lo ideal es que escojan, yo les decía, un país de Sudamérica, un país de Norteamérica, un país de Europa, un país de Asia y un país de África. O sea, con estos 5 datos de esos 5 países, ustedes construyen un gráfico de barra. Del PIB per cápita, no recuerdo en estos momentos qué más me pide la guía, no sé si... Pero que Tasa PIB de per natalidad, cápita, ¿cuál es la otra? tasa de fecundidad, nacimiento por mujer y BIP total, el BIP total. Bueno, con esos datos ustedes elaboran esa gráfica, los datos de esos 5 países. Como se trata, después de ubicarlos en un mapa mundial, escojamos 5 países de diferentes continentes. Profe, yo tengo una duda y yo ya hice las gráficas de barras por aparte, hice también en Canva el mundial y cogí de Norteamérica, Suramérica y de Europa y en el mapa coloqué cada país y abajo hice una tabla donde está el bit total, el bit por per cápita y la tasa de fecundidad nacidos por mujer y los valores. ¿Ese sería el alcance? Sí. Ah, bueno, profe, bien. Yo también quería decirle algo, profesor. Yo le he escrito por el foro y yo he adelantado mucho, pero los compañeros míos no están a la misma marcha, ninguno de ellos. Entonces yo le pedí por ahí su autorización para que yo lo pudiese presentar de una manera individual, puesto porque ya quedan 7 días y pues yo ya lo tengo muy adelantado. Y si es posible, profe. Por el foro. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy mismo, si es el caso, en vista de que ahí mismo escriben en el foro, que quede la evidencia ahí, compañeros, en vista de que ustedes no han realizado aportes, con la autorización del docente, voy a presentar el trabajo de forma individual, o Listo, profe, sea, gracias. para que ellos estén enterados. Listo, profe, gracias. Pa. Juan David, confirmate la asistencia al CIPAS, por favor, en el campus. Listo, voy a hacerlo, profe. Listo. Duvernay, cuéntame si tienes alguna duda, alguna pregunta. Mm, no, señor. Yo estaba pensando era que ahí de pronto aplicaría bien el caso del compañero que no ha tenido así como la colaboración del grupo. Yo podría ser uno de ellos. La verdad es que no me queda mucho tiempo, pero trato de, de activarme, sobre todo la última semana, porque igual tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Pero Entonces, lo importante es en el foro, o sea, dejar la evidencia en el foro, verificar si efectivamente los compañeros no se han reportado, dejar la anotación ahí para que quede la evidencia que los esperaste hasta el último momento y ellos no dieron cara.
Les recuerdo nuevamente, no es solamente construir la matriz, tener en cuenta otra vez consejos para construir esta matriz, verificar que efectivamente están los países ubicados del 1 al 20, que no se repitan, que no falten datos y proceder a justificar la posición que ocupa cada país. Listo, sí, 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 señor. Casualmente ese fue uno de los temas que yo le mandé al grupo al foro, porque sí tocaba que darle en conjunto pues esa ubicación, esa justificación. Y pues sí, nadie contestó y esto es denso porque toca que ponernos en de acuerdo si para mí Canadá es el primero o para el compañero es Australia. Y entonces eso llevaba tiempo y ya estamos sobre la marcha, profe. Gracias. Lo que pasa es que hay rankings de estos que no ameritan, como te digo, discusión, a menos que se presenten datos iguales. Por ejemplo, el de desarrollo económico lo mido con el Producto Interno Bruto. Sí, sí, señor. Ese es el criterio. Y el de poderes de consumo con el PIB per cápita. Yo simplemente voy a mirar los datos del PIB per cápita y ahí, con base en ese, hago la clasificación. El de desarrollo humano con el índice de desarrollo humano. Digamos, el que pueda ver es lo que tiene que ver con la calidad de vida, que debo conjugar diferentes criterios para lo que tiene que ver con calidad de vida. Lo que comentábamos con Duvernay, por ejemplo, el caso del índice de desarrollo humano de Colombia y Brasil, que es el mismo, ¿cierto? Los dos están en 0,77. Entonces, ¿qué criterio utilicé yo ahí para colocar a Brasil, por ejemplo, por encima de Colombia, a Colombia por encima de Brasil? Eso lo debo explicar ahí, ¿cierto? Sí, sí, señor, correcto. Si te das cuenta, tienen el mismo índice de desarrollo humano, ¿cierto? Entonces, ¿por qué coloqué a uno por encima del otro? Bueno, jóvenes, ¿qué más dudas, preguntas tienen al respecto? ¿O tienen ya claro todo lo que deben hacer? Pero eso por este lado ya claro, sí, la guía fue muy clara, es algo de rescatar de la universidad, que las guías son muy claras, dan mucho el paso a paso, entonces no da mucho a que uno coja para otro lado, como dice uno coloquialmente. Bueno, y lo que decía, si evidentemente los compañeros no aparecen, pues, yo no le veo ningún problema que presentes el trabajo individual. Siempre y Listo, cuando pues, cumpla con los aportes en el foro, que los aportes en el foro relacionados con la actividad, que se listo, evidencie sí, que señor. efectivamente tú participaste. Sí, señor, aquí inclusive saqué un screenshot de ahorita y estoy escribiéndole lo que el profesor me dijo, que en base a lo que miramos y a la sesión, que su merced me autorizó para hacerlo individualmente. Muchas gracias, profesor, por la comprensión. Listo, Juan David. No, sabemos que eso es muy común. Pues les agradezco a los dos, a Duvernay y a Juan David, confirmar la asistencia del CIPAS. Listo, Ya, profe, profe, por aquí muchísimas ya, gracias. ya también ya se hizo, sí, señor. Bueno, jóvenes, entonces si no tienen más dudas, igual la grabación se les va a compartir mañana en el foro, por los diferentes medios, con la explicación pertinente. Profe, como siempre, muchísimas gracias por la explicación. Yo creo que de mi parte todo muy claro. Bueno, Duvernay y Juan David, que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, buenas noches.